dinámica escolar. Es como que rápidamente diagnosticamos, rápidamente clasificamos, rápidamente nos hacemos una representación de las cosas y, como decía Humberto Eco, nos quedan los nombres sin la cosa que nombran. Me parece que era una frase bastante elocuente, ¿no? Muchas veces en la escuela tenemos un montón de nombres, pero todos esos nombres ya no nombran nada. No nombran afecciones, no nombran estados de ánimo, no nombran inquietudes, no nombran dinámicas, ambientes, no nombran percepciones, no nombran puntos de vista, no nombran ni siquiera insinúan un surco por donde abrir posibilidades efectivas, posibilidades enriquecedoras, posibilidades donde se pueda pensar algo que no hemos sabido pensar. No solo los pibes, también nosotros, nosotras. Entonces, si tienen algo de eso, me gustaría que empecemos a trabajar sobre el material que recogieron, sobre el material con el que chocaron, con el que se chocaron. ¿Tienen algo? Háganme alguna señal para saber si podemos empezar por lo que habíamos convenido. Háganme alguna señal para saber si alguien tomó nota de esto que habíamos acordado. ¿Con qué se chocan? ¿Qué les pasa? ¿Y qué probaron? ¿Tienen algo? Porque en eso habíamos quedado, en empezar a trabajar con ese material. Hola. Sí. Hola. Sí, Ariel. Sí, ¿cómo te va? A ver, yo medio rápido, a ver si entendí yo el otro día la consigna. ¿Te podemos ver o no podés prender la cámara? Y tengo miedo que se asusten. Bueno, no te preocupes. Hace como te sientas más cómodo. No. Estoy con otro profe, estamos acá en la escuela, así que por eso por ahí cerramos la cámara, porque pasa gente. Dale. Che, no, por ahí yo me choqué por ahí con la situación, digamos, de burocrática del sistema de concurso del nivel superior de la provincia. Luego de estar un mes tratando de que se concurse un cargo, de que se lo pueda cubrir, un cargo importante que es el de secretaria académica, me encuentro con docentes que están a cargo de lo que es jurado del concurso de la provincia, que se transforman en unos burócratas que lo único que te marcan es la falta de nombrar la resolución tanto, y que no parece ser que no le interesa, digamos, que una escuela carezca de un cargo como es el de académico, que es fundamental, digamos, para el funcionamiento. Así que bueno, en unas discusiones no, pero intercambio por medio de mail, entonces ellos me escribían, yo le escribía, yo lo que trataba de hacer es de no escribir lo que yo sentía, sino que tratar de censurar todo lo que sentía y desde el lugar de rector, que es el lugar que ocupo, tratar de explicar a ver que por qué no me ayudaban a que se termine el concurso o que por lo menos me dé listado. Eso, nada más. Bueno, mira una cosa. Creo que es interesante algo. Cuando nosotros hablamos con qué nos chocamos, qué nos pasó y qué probamos, estamos pensando el choque como una situación que nos topa con algo desconocido, con algo desconcertante, con algo que no entendemos, con algo que nos conmueve porque no podemos manejar. Si hay algo que entendemos bien, es la burocracia. La entendemos bien y lo que podemos decir es que la burocracia es una interferencia. A más burocratización, menos posibilidad de choques, porque cuando hablamos de choques, hablamos de situaciones que nos permitan experimentar algo o investigar algo en una zona que nos es desconcertada. Supongamos que tomemos todo el peso de la burocratización, que ya lo conocemos, se volvería un choque si encontramos una manera de perforarlo, si encontramos una manera de desarmarlo, si encontramos una manera de hacerle ole.
Si no encontramos una manera de desarmarlo, ni de hacerle ole, ni de que se nos vuelva una zona de investigación inexplorada, no es un choque, simplemente es más agobio, más queja, más bronca, más molestia, con un aparato y una maquinaria que nos aplasta desde el comienzo de la propia historia de la escuela. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me pueden seguir? Entonces, me parece que lo que es interesante de lo que señala Ariel, se me vienen como unos cartelitos ahí, que lo que es interesante de lo que señala Ariel es detectar que en todo caso lo burocrático para volverse problema, porque cuando yo hablo de choque hablo de la antesala de un problema, hablo de choque sería igual a problema, y problema no es déficit, problema no es sacarme de encima un quilombo, problema es la posibilidad de investigar lo que no he investigado, porque en esa investigación se pueden abrir surcos de trabajo, de percepciones, de producciones. Incluso les quiero leer algo que nunca lo hemos experimentado. Aguántenme un segundo que quiero traer un libro para comentarles un ejemplo. Bueno, ahí va con el ejemplo, pero entienden a lo que voy, es decir, un choque, incluso desde la perspectiva que en algún momento lo planteaba Deleuze, es toparnos con algo que nos es desconocido o por la situación en sí o porque genera en nosotros una reacción nueva. Entonces, digamos, vamos a tomar lo que dice Ariel. La burocracia no nos es desconocida, nos es reconocida, re familiar. Y nosotros también no somos inocentes cuando activamos muchas veces una burocratización de las prácticas, porque cuando empezamos a dictar clases de manera automatizada, también estamos burocratizados en ese plano. La burocracia no es solamente la norma, no es solamente el papelerío. La burocracia es una manera de regular poblaciones, si quieren grupos o aulas, a través de una lógica que no decidimos, casi como que decide por nosotros, a través de una lógica que nos excede y que pretende controlar la relación entre los sujetos. Entonces, cuando nosotros damos clase automáticamente, cuando damos cosas que no nos interesan, que no nos apasionan, que la venimos dando hace 20 años, que sentimos que no pasa nada con los pibes, también estamos burocratizados ahí. Porque lo que estamos haciendo es activando un mecanismo inerte, que no pasa nada, o que en todo caso si pasa algo, pasa de manera exterior a nuestro deseo, de manera exterior a nuestro pensamiento, de manera exterior a nuestras preguntas, de manera exterior a las inquietudes que pueden suscitarse con los pibes. Quiero dar un ejemplo para que se entienda un poco a dónde voy. ¿Se acuerdan, o no sé si no se acuerdan, se los digo ahora, que yo les había comentado la otra vez que en un escrito que empecé a hacer en la pandemia, uno de los relatos que nos aparecían eran que los chicos de un quinto año querían dar clase desde la cama. ¿Les comenté eso? Bueno, digamos que eso para el docente es un choque, porque, a ver, encontrarse con que los pibes dicen, ok, estamos aquí, pero la clase la damos desde la cama, es chocarse con algo desconcertante. Es chocarse con algo que no es habitual, es chocarse con algo que mueve de lugar la lógica profesoral. El profesor no sabe cómo ser profesor en un paisaje donde no hay bancos y pibes sentados escuchándome o haciendo que escuchan. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, choque, situación que me descoloca. ¿Qué me pasa con eso? Puede pasarme que les diga, no, se levantan, una clase es una clase, se sientan y vamos a hacer lo que corresponde a una clase. En ese caso, yo no escuché nada de la conmoción. Lo que traté de hacer es de opacar todas las sensaciones inquietantes, casi de abismo, de vértigo que me produce que los pendejos estén en la cama
pretendiendo que la clase se dé desde la cama. No importa que esto haya sucedido en la pandemia, yo lo que les quiero mostrar es qué pasa con algo desconcertante, puede ser de otra índole, y cuáles son las diferentes maneras de intervenir. Una manera de intervenir es escuchando el hábito y desechando cualquier cosa que rompa el hábito, al automatismo. Otra manera de intervenir es ver si puedo armar una regla de juego en una situación desconcertante. Vamos hasta ahí, no quiero hablar sola. Bueno, entonces mientras yo escribía esto, se me ocurre una historia de ficción. Quiero ver si la encuentro. Me bancan que quiero buscar el archivo, porque no importa que sea una historia de ficción. La cuestión es que nos haga sentido esto que escuchemos. Hola Silvia, ¿ahí se me escucha? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora, bánquenme, porque es un archivo que le mandé a un compañero y quiero ir ahí. Ya va, no quiero hacer esperar a nadie. Me agarra como una cosa culpógena de que les estoy haciendo esperar al perro. Bánquenme un chiquitito. Bueno, a ver. Ya estoy llegando, ¿eh? Ya va. Ahí, a ver. Ahí. Se entendió entonces por qué tomo eso como choque, ¿no? La burocracia no lo sería, a menos que me provoque una reacción que no sea solo la bronca y la indignación, sino una reacción que hasta a mí me sorprende. Mirá lo que se me ocurrió de la manera de perforar esto. Si no es así, es simplemente algo ya conocido que no desconcierta, solo despierta una reacción conocida, que es bronca y nada más. Entonces voy a lo que escribí. Martes 15 voy a esto. Queremos la clase desde la cama. Una clase desde la cama disparó la siguiente escena ficcional. Martes 15 de septiembre del 2020. Me conecto al Zoom. Hoy toca clase en un 5º año. Abro la reunión. Los cuadraditos de la pantalla se ven extraños. Pasan unos segundos y las caras no aparecen. En su lugar, unos cuerpos en horizontal, acostados. Profe, hoy queremos tomar la clase desde la cama. Intento rectificar ese anhelo ridículo y algo extraño sucede. Mi cabeza repite esta frase: una clase es una clase y se toma sentados. Pero la orden no llega a mi aparato de fonación. Algo lo impide y no sé qué. Mi cabeza la formula, mi voz no puede pronunciarla. Y como en un sueño oigo que algo dice: ok, busquen una hoja, una lapicera y vuelvan a la cama. Es mi voz. Pasan unos segundos y comienzo a leer lo siguiente. Ay, se me fue. Aguanten un chiquito. Pasan unos segundos. Wow. Y comienzo a leer. La cama está separada de la ciudad por esas persianas de rendijas, esa cortinilla de algodón. Ningún material duro nos separa de la gente. Los demás ignoran nuestra existencia. Nosotros percibimos algo de las suyas. El conjunto de sus voces, de sus movimientos, como una sirena que emitiera un clamor entrecortado, triste, sin eco. Los olores de caramelo llegan a nuestra habitación, el de cacahuate tostado, el de sopa china, de carnes asadas, de hierbas y jazmín, de fuego de leña. El aroma de la ciudad es el de los pueblos del campo. Esto lo escribe Marguerite Duras en El amante. Luego me silencio, no digo más nada. Y al rato se escucha una voz,
Creo que es la de Luciana, una de las estudiantes, que exclama: ningún material duro nos separa de la gente. Y después le sigue Juan: ignoran nuestra existencia. Y después Pedro: nosotros percibimos los olores de caramelo. Y después María: ningún material nos separa de la ciudad. Me sumo a ese coro que desmonta la narración de Duras para bifurcarla, para agarrar las frases y ponerlas en cualquier otro lugar. Hierbas de jazmín ignoran nuestra existencia. Y casi al unísono continúa Otto. Un clamor entrecortado, triste, llega a nuestra habitación. Se armó una escena, sin guión previo, tan solo una narración que invita a jugar con formas y ritmos, desmontar y montar. Se armó una escena, no la réplica espectral de lo que fue alguna vez. Se armó una escena atravesando el vidrio. Materia sugerente y regla de juego. Literatura y cuerpos en horizontal. Texto, escucha flotante y asociaciones porque sí. En la cama, desarmando hilvanes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Pudieron seguirme? No importa que haya sucedido o no haya sucedido. Para que algo pase, no hace falta disponer de los espacios, de los papeles, de las reglas y de los lenguajes que de manera automatizada repetimos y nunca despierta ninguna sensibilidad. Y solo decimos que hay déficit de atención, y solo rellenamos planillas, y solo cumplimos expectativas o nos frustramos porque las expectativas no se cumplen. Es necesario descolocarnos. Es necesario entrar al abismo para probar cómo podemos conectar lo que nunca hubiéramos conectado. En este caso, la cama no fue una interferencia. Era necesario que la docente, el docente, se viera motivado por alguna cosa sin poder explicar por qué. Simplemente una cosa que suscitara una atención. Y una atención, porque esto que yo lo leo acá, ustedes me van a decir, pero eso lo inventaste a tu favor. No, porque hicimos muchas cosas parecidas, de verdad, y resultan. Y no se trata de constatar si resulta o no resulta, sino de preguntarse, ¿por qué no probamos? De preguntarse, ¿por qué no hay tentativas de esta índole que salten afuera de las coordenadas que ya conocemos, que ya manejamos, de los repertorios que no paramos de nombrar o no paramos de escuchar? Porque si fracasa, no es un problema. El problema es cuando no hay tentativas, no cuando algo no funciona, porque que no funcione es un dato, es una información que nos permite saber algo más de lo que pasa y de lo que nos pasa y de los límites propios y de la situación. El fracaso es advertir algo más que sin esa situación fallida no hubiéramos advertido. Entonces, cuando yo digo con qué nos chocamos, es traigan cosas que les pasen el cuerpo. Traigan cosas de todos los días, del aula, del patio, de la entrada, de los padres, de las madres, de los abuelos, de los pibes, de las pibas, de los propios docentes, pero cosas que los descoloquen, que los pongan o frente al abismo de la experimentación o frente al repliegue a lo conocido y a lo familiar. Ambas situaciones son materia para pensar, ninguna es para juzgar o celebrar. ¿Qué dicen? Y si alguien tiene algo más, porque habíamos quedado en eso, me gustaría escucharlo. Mira, no sé si era lo que se esperaba. A ver si puedo bajar el volumen porque se acopla. No, pero yo les quiero decir algo. Yo no espero nada en particular, porque yo no soy quien para, o sea, eso es lo que quiero que también adviertan. Yo espero cuando soy docente y ustedes esperan de los pibes. No, la expectativa es lo peor que nos puede pasar, porque entonces o retamos al pibe o le decimos que no comprendió la consigna. No, la cuestión es que el material con que nos encontremos sea un material que nos haga pensar algo. Bueno, yo saqué otra cosa que no tiene nada que ver con
con la educación, sino con algo que me pasó esta semana que me atravesó, que fue el fallecimiento de mi madre. Entonces, cuando vos decís que nos conmueva, digamos, que nos pasa, que nos atraviesa, yo puse, cuando somos atravesados por lo que ningún ser humano puede evitar, que es la muerte, los recuerdos vividos nos atraviesan, nos conmueven, nos hacen pensar los buenos momentos. Probamos tomar varios rumbos, lecturas, pero está ahí. Nos sumergimos en lo desconocido y a través de la pregunta, ¿qué hacer? A ver, Sí. Capaz que te entendí más. la muerte de los padres es algo que sabemos que en algún momento ocurre y va a ocurrir, y el dolor es inevitable, pero frente a eso no hay nada más que hacer el duelo y conectarse en la intimidad propia y de los afectos con esa situación. No hay nada para decir acerca de eso, más que lamentarlo, pero Sí, digamos, me parece que no nos estamos entendiendo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Cuento una situación que me sorprendió, si bien no es en superior, es en secundaria. Suelo salir a los recreos y bueno, los chicos son zombies, no se miran, no se saludan. Y bueno, llegaban siempre tarde. Nuestro horario de ingreso es 8 menos cuarto, 7:45, y ya lo sabían porque habíamos hecho reuniones de padres, se les había dicho, se había mandado en el cuaderno de comunicación. Tenemos una matrícula en secundaria de 530 estudiantes. Yo ingreso el año pasado, en noviembre, como rectora, y esta era la situación que se vivía, digamos. Está bien, veníamos de bimodalidad, de grupos que entraban antes, otros que entraban más tarde, pero este año, cuando empezamos, continúa pasando lo mismo, a pesar de todas las estrategias que como institución y burocráticamente, como vos dijiste, hicimos. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no podemos convivir así, o sea, que cada quien entre a la hora que quiera, que en los recreos ellos deambulen por las galerías como si fueran zombies. Entonces, bueno, opté por pararme todos los días a las 7:30, 8 menos 20, 7:30, sí, 7:30, 8 menos 20, antes del ingreso en la puerta de la institución. Y hoy logro y bueno, saludo, 1500 veces saludo, porque hasta los profesores llegaban tarde. Y hoy logré que 8 menos cuarto estén adentro y que saluden. O sea, antes si yo no hacía el saludo, o sea, buenos días, ¿cómo están? Incluso de estar en el recreo con ellos, si bien son 530, no conozco los nombres, sí por situaciones que han pasado, ya, por ejemplo, al que conozco el nombre, ya lo saludo por el nombre. Y su actitud ha cambiado notablemente. Y bueno, y es una cuestión que creo que sucede y me aflige mucho el no mirar a los chicos. Otra de las cuestiones que tenemos por acuerdo escolar de convivencia, que se acordó con los papás y los estudiantes, es pantalones sanos, sin rotura. El estar en la puerta me permite verlos, pero el preceptor muchas veces no lo ve, entonces soy yo la que tengo que ir, viste a fulanito que ¿Por qué pantalones sin rotura? Porque fue algo que se acordó, porque considero y consideramos, ¿no?, que en la escuela pública, justamente por ser pública, entra todo lo que en otras instituciones no entra. Por ejemplo, ellos van a hacer el deporte y van con su equipo de deporte. Van a hacer folclore y van con su vestimenta de folclore. Ahora bien, a la escuela, a pesar de que se acordó, por ejemplo, ellos dijeron guardapolvo no queremos. Perfecto, busquemos algo que
ustedes se sientan cómodos y quieran venir así. En realidad se ha logrado, pero no mucho, digamos. Hoy no van con pantalones rotos, ¿eh? Pero yo te hago una pregunta. ¿Pantalones rotos o pantalones no rotos? ¿Eso impide una experiencia de trabajo? ¿Los pantalones rotos impiden? Porque hoy No, pero es yo un tengo hábito a futuro. altas. Yo creo que es un hábito a futuro porque nosotros estamos educando para el mundo del trabajo, por ejemplo. Y en un trabajo Perdón, se ¿de qué solicita trabajo? uniforme. ¿De qué trabajo? Porque hoy Cualquier trabajo. Pero a ver, trabajo la no es- pregunta mía es, ¿por qué la escuela no se respeta? A Como ver, institución, porque un club se respeta, una escuela de danza se respeta, cualquier cuestión se respeta. Ahora, otra cuestión que también por acuerdo de convivencia es la capucha, no. La capucha da calle. bueno, a ver. A ver, bueno, yo quiero que vos me lo todo expliques. esto, no, yo no lo voy a discutir, son decisiones. Yo lo que quiero es que pensemos, o sea, todo lo que estás planteando, no voy a entrar a decir está bien o está mal. Sí, ya que lo traes, me interesa problematizarlo en los términos en que veníamos pensando, el tema de los choques y el tema de las respuestas. Una respuesta posible es reenviarlo a una lógica que conocemos, a una representación acerca de cómo se debe estar en la escuela, porque suponete que a danza van con otra vestimenta, es porque la actividad de la danza necesita de otra vestimenta. Cuando yo voy a bailar o a hacer yoga, no voy con jean, porque el jean no me permite la elasticidad para hacer yoga. Entonces, ahí la vestimenta está adecuada a las exigencias de la tarea, del cuerpo. El cuerpo necesita estirarse, por lo tanto voy con otra vestimenta. Ahora, no es que voy con otra vestimenta por una cuestión de respeto, sino por una cuestión de funcionalidad de acuerdo a la tarea. Yo la pregunta... Te planteo otra problemática. Se fijan, fíjate vos, se fijan si el jean es de marca, de moda, de no, o sea, esas cuestiones pasan a la escuela. Entonces, el uniforme no pasa por, escuela pública y no hay que homogeneizar. Y la homogeneización no pasa por ahí. O sea, trabajar con la diversidad pasa por otro lugar, no por lo exterior, por cómo están vestidos. Y el cómo están vestidos, vos fíjate que cuanto más roto, más moderno y más caro es el jean. Y esas también son cuestiones... Pero no se puede... Bueno, ok, lo que yo digo es lo siguiente. Esto que estás planteando responde a una premisa moral, que no la estoy cuestionando. Moral, ¿qué quiere decir moral? Lo que consideramos que es correcto, que está bien o que no está bien. Eso es un punto de vista. Sepamos que es un punto de vista. Como dice Melloni, que es un crítico literario, el problema no es el punto de vista. El problema es cuando olvidamos que es un punto de vista y creemos que ese punto de vista lo dice todo y que ese punto de vista debe organizar bajo esos valores las maneras de existir. Entonces, si por lo menos advertimos que eso que estamos instalando es un punto de vista, pero puede haber otros, y que no necesariamente está en relación con la tarea, sino está en relación con una representación previa, que no la estoy juzgando, estoy tratando de describir de manera que podamos pensarlo sin juicio alguno. Eso que vos planteás es una decisión, que podemos decir una decisión moral. ¿Por qué moral? Porque está tomada, está regida por una premisa que considera lo que está bien, lo que está mal, y por una representación de qué es el respeto, qué es una escuela, por qué una escuela no se respeta, y considerar que la vestimenta es un indicador de ese respeto. Mi otro punto de vista es, a mí lo que me parece interesante es pensar la escuela en relación a lo que es capaz de producir, y creo que la vestimenta es una relación arbitraria en relación a lo que es capaz de producir, porque los pibes pueden venir todos muy bien vestidos o todos vestidos como creemos que debería ser para igualar, etcétera, 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 pero resulta que no pasa nada. Resulta que lo que ofrecemos no problematiza, resulta que el pensamiento es pobre, resulta que los textos son muy estrechos, resulta que el lenguaje que circula entre los pibes no lo estamos pudiendo leer para ver cómo lo activamos, pero sin embargo el acuerdo en relación con la vestimenta fue respetado. Entonces, me parece que hay algo ahí que es enfatizar en unas cuestiones
que no tienen una relación directa con lo que es capaz de gestarse como situación de problematización, de pensamiento, de creación de nuevos lazos, de nuevos lenguajes. Suponete, lo de la cama jamás hubiera podido aceptar, porque si no se puede aceptar que un chico vaya con la ropa que tenga, o con la ropa que le guste, o con la ropa que quiera, mucho menos se hubiera aceptado que los pibes den clases de la cama. Pero en una de esas, si a alguien se le hubiera ocurrido que desde la cama se puede leer un texto que les puede copar y que los pibes pueden jugar con ese texto y armar otra narrativa, fíjate que entonces la cama ahí no es un impedimento. Lo mismo pregunto yo, pensemos si la ropa es un impedimento para que suceda esa lectura. Creo que no lo es. No, no lo es. Yo tampoco creo que no lo es, pero también creo que no, en la escuela no, como que no tiene límites, que ha perdido los límites. ¿Y sí? Ha perdido los límites. Sí, y la escuela es la que está todo permitido. Todo permitido en la escuela. Pero es que el problema no es que lo que se pierde. No podemos enojarnos con la realidad. La cuestión es qué somos capaces de armar que no se parezca tal vez a la lógica escolar, que tenga otros enlaces, como por ejemplo la clase en la cama, insisto en el ejemplo que es anecdótico, pero para que se vea el contraste, pero que es capaz de gestar algo. Evidentemente, hay muchas cosas que se han perdido. No nos podemos enojar con la realidad. La respuesta es, a ver, ¿la restituimos o hacemos otra cosa? Admitimos que es un caos. Yo creo que el cambio de escenario tiene que existir. O sea, no va más la clase tradicional y que aún las escuelas siguen el formato del normalismo, un banco atrás del otro, por más que sean mesas individuales. O sea, eso aún no se ha roto y yo creo que el cambio de escenario se tiene que dar. Algunos profesores lo hacen, otros no. Perdóname, ahí está Silvia que quiere decir algo. Lo que pasa es que los cambios no pueden ser diseñados. Lo que pasa es que las cosas irrumpen de una manera que nos conmueven. Lo que pasa es que no podemos planificar los cambios. Las cosas se mueven y se mueven con las cualidades que se mueven. Solo podemos pensar sin juzgar lo que acontece. ¿Cómo podemos producir algo que nos haga mejor? Por ejemplo, lo que vos señalaste al principio, los chicos caminan como zombies, los pibes no se saludan, se miran y no se saludan. Bueno, ahí hay una cosa interesante para pensar. ¿Qué tipo de subjetividad está apareciendo cuando la pantalla y la conectividad es casi lo único que rige los lazos? Entonces, ¿cómo perforar eso para que los cuerpos vuelvan a juntarse? Porque no es lo mismo una vida con cuerpos que una vida sin cuerpos. A ver, Silvia, ¿querés decir algo? Estás muteada. Ahí. Bueno, a mí me parece sumamente interesante repensarnos, ¿no? en las prácticas. Y me parece que la escuela tiene que acercarse, creo que existían muros entre la escuela y la sociedad o el mundo exterior, y ahora derrumbar esos muros para que ese mundo exterior del chico esté en la escuela y nosotros desde ahí replantearnos cómo llegar a ese sujeto me parece sumamente interesante. Yo cuando escuchaba a la compañera, a mí me pasó hace unos años en un profesorado, un chico que venía con el cabello largo, y tenía que hacer sus prácticas, y varios docentes cuestionaban esto del cabello largo para hacer sus prácticas. Entonces me pregunta, profe, ¿usted qué considera esto del pelo? Poniéndome a mí en cuestión, o por lo menos en tensión ante esta realidad. Y mi pregunta fue, tener el cabello largo, ¿te implica poder hacer, vos podés hacer tus prácticas, podés acercarte a los estudiantes, podés pensar, podés aprender, podés enseñar con el pelo largo o no? Sí, profe. Bueno, entonces yo creo que tenés la respuesta vos a esta situación, ¿no? También le digo a pensar que vos como sujeto próximo a la formación de futuros estudiantes, pensar vos tus propios docentes que tenés y por qué esto que te están planteando, ¿no? Y poner en tensión. Lo interesante sería desde un grupo de estudiantes acercarse a los directivos, a los docentes y poner y trabajar estas cuestiones juntos. Entonces dice, entonces no me corto el pelo.
Le digo, sería interesante ponernos a cuestionar y a preguntarnos sobre esta situación. Después el chico al tiempo se cortó el cabello, hizo sus prácticas, ¿no? Pero quiso ponerme a mí en tensión ante una situación que a él le estaba provocando, ¿no? Y me parece interesante que, así como esas cuestiones, hay otras, ¿no? Pero que podamos charlar entre docentes, estudiantes, directivos, esas cuestiones que empiezan a traspasar y no ser el grupo de docentes o de directivos quienes resolvemos o marcamos estas cuestiones. Y bueno, dar un ejemplo de qué me conmueve. A mí me hizo pensar, estoy en un cargo directivo, y se han acercado varios chicos en la formación con adicciones y que están en tratamiento de sus adicciones. Y bueno, a mí me llevó a replantearme qué preparación tengo para acompañar esos trayectos ante esas caídas, qué puedo hacer, cómo podemos trabajar desde la institución estas cuestiones. Me conmueven, me movilizan. Después tuvimos chicos con discapacidad física en un profesorado de educación física que ingresaron a la carrera, cómo acompañar esas trayectorias desde las posibilidades que ellos tenían, cómo acompañar a mis docentes que no se sentían preparados para esto. Me surgieron muchas preguntas y me movilizaron a la acción, ¿no? A buscar respuestas, buscar información, buscar pensar con otros cómo acompañar, no solo al estudiante, por ejemplo, con discapacidad, sino a mis docentes que se sentían en muchos casos paralizados ante esta situación. Mira, tomemos el tema de las adicciones. Primero, te quiero decir que los muros se derrumbaron solos. No hay Sí. que derrumbar ningún muro. Ya la vida entra huracanada a la escuela y no hay ningún muro que lo pueda frenar. Pero después, ¿vos creés que hay alguien que está preparado para algo de lo que vivimos? Si efectivamente todo el tiempo van cambiando las cosas, las sintomatologías epocales también se modifican todo el tiempo, lo que la psiquiatría piensa como depresión, en verdad no es una depresión, o sea, no estamos todavía... nos manejamos con categorías referenciales frente a situaciones que parecen viejas, históricas, pero son nuevas. Entonces, me parece que hay un tema interesante que vos señalaste. Cuando nosotros vemos un chico que consume, rápidamente queremos que deje de consumir. Es obvio que si el consumo no es un consumo social, si el consumo es un consumo que aplasta la energía vital, que aplasta la curiosidad, que deja solas a las personas y que solamente lo promueve una angustia feroz y consumen como Paco tanta gente, tantos pibes para no sufrir más la hostilidad del tiempo que les toca vivir, bueno, obviamente que el deseo es que esa vida no sea una vida rota, pero ese es el deseo. Porque si el consumo es un consumo social, es fumarse un porro de vez en cuando, no hagamos con eso un escándalo, porque no pasa nada. Es mucho peor el clonazepam todos los días, es mucho peor el alcohol, es mucho peor la medicación permanente, es mucho peor la Ritalina que le dan a los pibes con ADD que terminan totalmente anestesiados porque se la dan de más, porque se la dan por las dudas, porque frente a cada dispersión creen que es una patología, cuando la dispersión es un signo de la época, porque si no estamos con la atención dispersa, en este mundo de sobresaturación de estímulos y donde hay que gestionar 500.000 cosas al mismo tiempo, si no tenemos esa atención dispersa para esas 500.000 cosas y para gestionar los estímulos permanentes, nos quedamos absolutamente en un estado de inanición. Entonces, la patologización es una manera de no pensar el malestar que nos produce vivir en estos tiempos y rápidamente conjurarlo con un diagnóstico o con una medicación que a veces puede ser necesaria, pero las más de las veces no lo son y están ligadas a intereses de los laboratorios y están ligadas a un miedo pánico de familias y de docentes que prefieren no estar investigando cómo acompañar algo que desconocen y más bien anestesiarlo y más bien que no molesten, bajo la buena intención de que lo hago por su bien.
ojo, no te apures tanto, no sabes demasiado acerca de lo que está bien o no está bien. Te estás moviendo por el miedo y por la convicción de que es un diagnóstico que lo dio un psicopedagogo, cuando en verdad ese psicopedagogo se mueve hoy por categorías referenciales que no pueden dar cuenta de una señal que es de la época. ¿Por qué? Porque no son 2 pibes los que tienen ADD, porque es el mundo el que tiene ADD. Ergo, no será una patología, sino será un signo de la subjetividad que para estar en el mundo reacciona con esa modalidad y que si queremos pensarla porque afecta la vida en distintos planos, bueno, pensemos y veamos cómo hacer para que eso no cubra toda la existencia, pero no nos saquemos de encima rápido el problema. Entonces, ¿por qué esto? Porque vos decís adicciones y rápidamente viene la premura, no consuma más. Ahora, resulta que no sabemos si consume un porro una vez por mes, a la noche un sábado, o si el pibe se está pasando con cocaína o con paco. No es lo mismo. Segundo, ¿qué pasa si acompañamos y estamos cerca y vemos qué señales nos tira la vida de ese pibe o ese pibe? ¿Es un consumo con amigos o es un consumo solo? ¿Es un pibe que vive una desolación, como el otro día nos contaban, un chiquito de una provincia de 11 años que está todo el día solo y que llama a los vecinos a la noche porque tiene miedo y porque lo dejan solo y porque su única compañía es un perro? Y la escuela lo que hace es llamar a la SAP en vez de estar cerca del pibe para ver cómo con los vecinos pueden organizar algún alojamiento afectivo y concreto, en vez de estar llamando a burocracias y gente que sabe, mientras el pibe se está muriendo de soledad, porque hay una urgencia, un chiquito de 11 años solo en la calle. No podemos estar llamando a la secretaría tanto, mandando el informe cual, haciendo un diagnóstico con palabras absolutamente solemnes frente a un pendejo que la está pasando mal hoy y muy mal y no puede esperar a que intervenga una instancia que va a intervenir con una distancia profesional y no con una intuición sensible. Hay algo ahí que no va más. No va más. La escuela está separada de la vida. ¿Por qué está separada de la vida? Porque no la puede pensar en sus dinámicas contemporáneas, en sus vibraciones extrañas, en sus lenguajes raros, en sus manifestaciones desconocidas. ¿Y qué hacemos? Informes, diagnósticos, derivaciones, todo muy apresuradamente, todo muy rápido. Entonces nos quedamos con las derivaciones, con los informes. Nuestros interlocutores son los que saben, son las secretarías, son las psicólogos, los psicopedagogos, pero ya no son los nombres sin la cosa que nombran. Esas vidas se nos han perdido. Entonces me parece que ustedes me pueden decir, pero yo sola no puedo con eso. Obvio, pero ¿sabes qué? Hay vecinos, vecinas, maestros, maestras, directores a veces, supervisores tal vez. No sé, acá lo que cuenta no es la función, sino la afinidad de juntarse con el que venga bien para pensar eso sin apresurarse al diagnóstico, apretar la tecla de cada discurso para cada quilombo. Entonces, si esa afinidad yo la encuentro en la madre, vamos, charlo con la madre. Si la encuentro en una asociación del barrio, voy con la asociación del barrio. Si la encuentro con algún investigador que me doy cuenta que por lo que publica, por lo que labura, por el modo de estar en el territorio, puede escuchar y tirarnos una punta y pensar juntos, voy ahí. Donna Haraway, que es una filósofa feminista norteamericana, dice parentescos, para aprender a vivir y morir mejor. Armar parentescos, no dice relaciones entre roles y funciones. Dice parentescos y no biológicos. ¿Qué son los parentescos? Aliados de pensamiento, aliados de intervenciones novedosas y sensibles. La puedo encontrar en gente de la educación o en gente de los organismos que trabajan en educación, pero a veces no. A veces la encuentro en el portero. Miren mi amigo Nietzsche, si no lo vieron. No la tenés, ¿no? No te la mandamos ese link, ¿no?
No, acá a mano no lo tengo, pero de alguna, de anterior, en todo caso para mañana, si querés. Para mañana sí, porque porque se va a venir muy bien. Ahí vemos como un cartonero es el que finalmente interviene para que un pibe que encontró un libro en un basural, que es mi amigo, es Así hablaba Zaratustra, y lo estaba por abandonar porque nadie le daba bola con ese libro, es el cartonero en el que activó la revinculación del pibe con el libro, y se le armó un mundo a ese pibe, que luego se propagó en la escuela y se propagó con sus compañeros. ¿Y quién lo hizo? El cartonero. El único que le prestó atención, porque como está sin laburo, tiene un tiempo para poder ver y escuchar lo que los otros, metidos en la maquinaria, nosotros, se nos escapa. Entonces, alianzas, parentescos, relaciones, dispositivos que piensen lo que no sabemos y sin apresuramientos prueben intervenciones que tal vez fracasan o tal vez no, pero que siempre es una materia para decir, che, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo te fue con esto? ¿Qué notaste con esto? Ahí Quería hablar. Cecilia había levantado la mano. Sí, Dale, Cecilia, dale. Dale. No la estoy viendo en la pantalla. Ahí está. Ahí, No, lo que pasa es que tuve que apagar porque internet es pésimo a esta hora. Por lo menos estoy en la escuela, como verán de fondo, entonces es como que fluctúa. Quería aclarar algo en particular que había dicho Alejandra en un primer momento. Bueno, yo conduzco una escuela técnica. Obviamente eso tiene que ver con la profesionalización y los acuerdos escolares de convivencia que rigen, tiene que ver también con la vestimenta, pero por una cuestión de seguridad. ¿Sí? Entonces, el pelo largo, suelto, no lo podemos tener. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál sería el peligro? ¿La seguridad? Sí. Puede agarrar el pelo un torno, por ejemplo. ¿Sí? Las gorritas, ¿sí? No están permitidas. ¿Por qué? Porque si están con un bunsen, o sea, con un mechero en el laboratorio y se le prende fuego, ¿cómo hacemos para sacárselo? Claro, pero ahí hay una relación con la tarea. Ahí no es moral lo que vos estás contando, sino que es algo vinculado es como un cocinero que se pone una cofia, porque obviamente si no los pelos le caen a la comida. Exactamente. Entonces, ahí es un recurso que está vinculado a la tarea que nos proponemos, a la cualidad de la tarea, no a la formalidad de la tarea. No, entonces, eso es otro también, punto de vista. Pero eso tampoco, no, discúlpame, pero voy a redondear lo que tenía pensado decir. El tema es de la formalidad. Nosotros tenemos ciertas formalidades porque si hay escuelas formales, muy formales, son las escuelas técnicas en este país. ¿Sí? Por una cuestión de que nos atraviesa el tema de la seguridad. Somos obsesivos, compulsivos con el tema de la seguridad. Pero eso tampoco impide que los chicos puedan avanzar y puedan aprender. Porque estamos preparando para una profesionalización, que es lo que se busca también a nivel superior. Y ellos se tienen que adaptar a lo que nosotros pedimos. ¿Sí? Y hay gente que aprende y aprende muy bien. El tema que por ahí, para las secundarias orientadas, es todo un desafío, que es evaluar por competencias. Nosotros hace años que estamos trabajando por competencias y tenemos un estricto acuerdo escolar de convivencia con respecto a la vestimenta, con respecto al trato y con respecto a todo lo que sea simbólico y todo lo que sea hábitos. Pero todo converge en una profesionalización. Y eso también se ve en el nivel superior. ¿Sí? O sea, la relación entre los hábitos que nosotros tenemos que generar, ¿sí?, para que se puedan cumplir algunas cuestiones que son de tipo perfil del egresado, sea del nivel que sea, y estoy hablando, y ahí pongo nivel secundario, nivel superior, y bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver también con la escuela y con todo lo que conlleve, con lo que egresa de esa escuela. Me parece que también hay que ver
algunas cuestiones que son intrínsecas de cada una de las instituciones escolares. Porque no es lo mismo la escuela de Alejandra que la mía, por ejemplo. No, por supuesto, pero lo que pasa es que me parece que aquí no estamos ni para decir lo que sabemos y justificarlo, ni para defenderlo. Así que a mí me gustaría que pasemos a pensar cosas que nos muevan a situaciones que nos resultan novedosas, porque lo otro es totalmente respetable, pero no tengo nada para decir. Mira, lo que te digo, lo que a mí me conmovió en estos últimos, porque creo que todos, en mayor o menor medida, hubo un antes y un después de la pandemia, y hubo algunas cuestiones que no las teníamos previstas ni en la pandemia ni ahora, y que estamos aprendiendo. Pero una de las cuestiones que no es menor y que a mí me conmueve es cada vez que los practicantes, los residentes de nivel superior, particularmente los de docencia, porque tenemos tecnicaturas superiores también, eligen bajarse de la práctica porque realmente consideran que les falta todavía y quieren volverla a hacer. Eso me conmueve, ¿por qué? Porque, bueno, tanto machacar, evidentemente, hemos conseguido que ellos vean sus propias limitaciones y sean capaces de autoevaluarse. Espero que sea eso, ese es mi análisis. No, perfecto. Yo cuando planteaba el choque no me refería a la emoción de algo que nos gusta ver, sino me refería, me topé con algo que no lo esperaba, que no lo comprendo, que me movió de lugar, no que me emocionó, no que me confirmó que la tarea que hacemos es interesante o está buena, sino me choqué con algo que no sé para dónde ir. Me topé con algo que me muestra una realidad con la que no puedo pensar y me doy cuenta que apelo a lo que yo ya sabía, pero no está funcionando. Cuando me refiero al choque y a la conmoción, es moverse del lugar, es que se descolocan las representaciones, es que la percepción y el hábito y la práctica se nos desgaja como si una cáscara que se rompe. Me refería al choque a eso. No me refería a lo que nos puede conmover emotivamente, que eso es parte de la vida y está muy bien. No me refería a eso, porque ahí simplemente hablaríamos de algo que nos resulta conocido, que nos resulta rápidamente gustoso. No, lo que queremos justamente es ver cómo vemos eso que nunca sucedió en la escuela, eso para lo que no estamos preparados, eso que no sé pensar. Y cuando lo quiero pensar con mis hábitos, o cuando lo quiero pensar con mis representaciones, o con mis lecturas, o con mis capacitaciones, me doy cuenta que no llego, me doy cuenta que algo no se mueve. Bueno, me doy cuenta que algo no cambia, algo no muta. Y entonces me vuelve a mi propia torpeza la posibilidad de pensar esto. Mira, eso me pasó cuando se decretó el A. ¿Me entendés? Cuando las escuelas quedaban vacías el 16 de marzo del 2020, me dije, no sé, primero pensé ilusamente que iba a pasar como con la gripe A, que eran 2 semanas. Y después vi que no, y todo el mundo me reclamaba, como rectora, qué era lo que hacíamos en los niveles, cómo solucionábamos el tema de los talleres, cómo hacíamos con las prácticas docentes, cómo hacíamos, o sea, eso te digo que fue como entrar en un loop, ¿viste? Pues decir, bueno, no sé para dónde voy a parar, o sea, no sé para qué lado ir. ¿Y qué hicieron? Porque, mirá, lo que nosotros hicimos fue intentar, porque eso fue un intento, hicimos, usamos en superior, usamos la plataforma del Infod, y tratamos de hacer lo que pudimos con lo que teníamos, porque es la verdad, y fue todo ensayo y error. Y en nivel secundario se armó un documento de Drive con todos compartimentos de cursos y de espacios curriculares, se iban subiendo trabajos prácticos y demás. Pero esto fue en realidad un ensayo y error, porque la verdad que no había simuladores y demás, pero el tema es cómo hacíamos con los talleres o cómo hacíamos con las residencias particulares. Eso sí fue, eso sí que me conmovió mal. Fíjate una cosa que es interesante lo que decís. Viene una pandemia que en verdad nos configuró un escenario distinto, pero lo que aconteció con el virus es algo que ya venía planteándose, ya veníamos viviendo un estallido, ya veníamos viviendo un estallido de las formas, un estallido
de la relación con la naturaleza, un estallido de las economías, ya veníamos viviendo las intrusiones permanentemente, pero de pronto nos dimos cuenta por algo tan contundente y podríamos habernos dado cuenta antes, pero nos dimos cuenta en ese momento. Pero vos fíjate, la desesperación era, ¿cómo hacemos para lo que hacíamos seguir haciéndolo? Cuando en verdad podíamos haber también planteado, ¿cómo hacemos para vivir en el sentido no simplemente del cuerpo saludable o del cuerpo que se cuida del virus, sino para que en esta instancia de confinamiento, cómo inventamos maneras vitales que piensen lo que está pasando en el mundo. No como continuamos con lo que hacíamos. No pasa nada si no continuamos con lo que hacíamos, porque se estaba poniendo en juego cuestiones muy, muy graves y muy fuertes en relación a la propia vida no de cada uno de nosotros, algo que sigue totalmente en cuestión, y yo les invito a que lean un libro de Donna Haraway que se llama Seguir con el problema, que es la extinción de la especie humana. Entonces, ¿qué importa si tal o cual taller? ¿Qué importa si lo que hacíamos? ¿Qué importa si la profesión o no profesión? Si lo que está en juego es la vida real, la vida biológica, pero también la manera de vivir, la manera en que nos relacionamos entre nosotros, la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, la manera en que hemos abrazado el cientificismo, creyendo que... Yo me alegro que ahora hay universidades del norte y hay universidades, no me acuerdo cuáles, que han llegado a acuerdos con los grupos originarios para ingresar en la Facultad de Medicina saberes milenarios acerca de la salud que nunca fueron tomados por los criterios científicos acerca de la medicina. Y ahora aparece un diálogo entre la ciencia, que obviamente tiene mucho que aportar, pero también todo lo que ha sido desechado porque se consideraba que era curanderismo o se consideraba que no tenía ningún saber alrededor de eso. Entonces me alegro de que esto esté pasando. Bueno, estas son las cosas que hay que pensar. Estas son las cosas que hay que pensar. Lo mismo el mundo del trabajo. Yo les quiero decir que no hay oficinas hoy. No es que yo puedo laburar de mi casa. La mayor cantidad de los laburos hoy se hacen desde las casas. La mayor cantidad de los laburos hoy son los influencers, son los pibes que están... No lo estoy celebrando, pero tampoco lo quiero denostar. Quiero pensar eso, pero no hace falta Santiago Zamatea, que es uno de los influencers más grosos, el tipo tiene jeans rotos y putea todo el tiempo y ha logrado cosas que yo me pregunto cómo hizo. Encontró el nicho y el nicho no es en una institución, ni en una oficina, ni en una fábrica. Eso es bueno y no creo que, no sé si es bueno o malo. En principio hay una precariedad de la economía y de las vidas muy, muy grave. Pero quiero decir que el mundo del trabajo ya no es industrial, que el mundo del trabajo es en la nube, que es la lógica financiera la del capitalismo actual, no es la lógica de la producción. Hay que pensar eso, por supuesto que hay que pensar eso, pero digo, no repitamos cosas como si lo anterior estuviera efectivamente preparando para un mundo del trabajo, porque el trabajo hoy no se organiza bajo los parámetros que conocimos. El neoliberalismo no le importa nada si tenés el pelo corto o largo, el jean roto, no le importa que seas una mercancía que provoque mercancía. Si sos una mercancía que produce mercancía, te lo va a tomar, te va a decir que sos un creativo. Entonces, me parece que es importante que pensemos la vida tal cual nos viene, también para poder perforar eso que nos aplasta y ser capaces de gestar otra cosa. Pero no sabemos todavía qué es esa otra cosa. Podemos probarla en lo micropolítico. A gran escala no estamos en condiciones de saberlo. Miren Brasil, lo que está pasando, que es gravísimo. O sea, el 50% de la población vota a un neofascista, no a alguien que tiene otro punto de vista, a alguien que reivindica las armas, alguien que reivindica la prohibición del aborto, alguien que quiere castigar al LGBTQ+, alguien que no quiere saber nada con vidas colectivas. Entonces,
miremos cómo el mundo se está presentando y busquemos aliados para pensar ese mundo y cómo queremos probar, desarmar algo que nos está aplastando, pero sin juicios morales, porque no tienen eficacia práctica ni concreta. Y la escuela, yo los quiero invitar a esto antes de mirar un videíto. Creo que mañana es el último encuentro que tenemos. No sé si van a poder, pero les quiero tirar una frase para que ustedes abajo de esa frase escriban lo que quieran y podamos charlar esa frase mañana. Son 3. Elijan la que quieran y escriban algo acerca de eso, pero que la única condición es no la discutamos por premisa ni por convicción ideológica. En todo caso, pensemos despojados de todo lo que sabemos, ¿qué nos provoca? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos imaginamos? Las frases son las siguientes. Cuando pensamos la escuela como ya constituida, la perdemos. Cuando pensamos la escuela como ya constituida, como ya agotada en sus formas, la perdemos. Todo lo que sobre esto se les ocurra de manera desordenada, de manera como una charla oral, no como un escrito pedagógico. La segunda, si la escuela ya es todo lo que queremos que sea, o ya es todo lo que alguna vez fue, y si no funciona, ya es todo lo que debería ser, solo lo es en abstracto. Es un poco parecida a lo que dijimos antes. Si la escuela ya es, en su forma, en sus lógicas, en sus maneras, en sus pensamientos, en sus propuestas, solo lo es en abstracto. Y la última, cuando olvidamos la operación de constitución de lo real, es decir, cuando olvidamos que lo real es mutante, nuestra atención se pierde en el ideal. Y se pierde en el ideal, porque el ideal no es lo posible. El ideal siempre está encumbrado en una ilusión que no se puede verificar sensiblemente. Cuando olvidamos que lo real es mutante, nuestra atención queda perdida en lo ideal, en el ideal. Ojo que el ideal no es deseo, el ideal no es apuesta, el ideal no es imaginar algo de otro orden. El ideal es una retórica que está ahí colgada en las nubes y que nunca ancla en lo real, ni siquiera ofreciendo un posible diferente. Tomen cualquiera de estas 3 frases, la que más les pegue, no la tienen que entender, no se tienen que enojar, ni la tienen que abrazar. Fíjense simplemente qué se les ocurre escribir abajo. Un ejemplo, una situación, una deriva de esa idea, pero la única condición es, ni la tengo que defenestrar, ni la tengo que abrazar, ni la tengo que objetar. Simplemente veamos a dónde nos lleva. ¿Qué nos pasa cuando la leemos varias veces? ¿Qué se nos ocurre escribir de manera desordenada? Mejor. Y con las palabras más simples, mejor. Entonces, cuando pensamos la escuela como ya constituida, la perdemos. ¿Qué querrá decir eso? Si la escuela ya es, lo es en abstracto. Y cuando olvidamos que lo real es mutante, nuestra atención queda perdida en el ideal. Mañana seguimos con eso y ahora sí me gustaría, ¿nos podés poner? Es un fragmento de una película de Herzog que se llama Kaspar Hauser. Es la historia de un pibe que efectivamente, un documental mucho más grande, acá son unos minutos, en Alemania, que estuvo como enterrado lo dejaron como en un sótano durante
10 años, 15 años, en un momento lo sacan y alguien intenta crearle toda una condición para resocializarlo. Y sucede esto que van a ver ahora. ¿Se puede ampliar, Use? Como pantalla completa. Du Kasper, der Professor ist extra hierher gekommen, um ein paar Fragen an dich zu richten. Weißt du, er will deine Denkfähigkeit prüfen. Er will wissen, was du in diesen 2 Jahren gelernt hast und ob du logisch denken kannst. Willst du ihm noch eine Frage beantworten, ja? Ja. Gut. Kasper, stell dir vor, hier ist ein Dorf. In dem Dorf leben nur Leute, die die Wahrheit sagen. Hier ist ein anderes Dorf. In diesem Dorf leben nur Leute, die lügen. Von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu und von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu. Und du stehst an der Kreuzung. Es kommt ein Wanderer und du willst wissen, kommt er aus dem Dorf der Wahrheitssager oder kommt er aus dem Dorf der Lügner? Um dieses Problem zu lösen, logisch zu lösen, hast du eine einzige Frage zur Verfügung. Bitte sage mir diese Frage. Das ist doch für den jungen Herrn viel zu schwierig. Das kann er doch gar nicht wissen. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Wenn er nämlich simpel fragt, kommst du aus dem Dorf der Wahrheit, dann würde derjenige, der aus dem Dorf der Wahrheit kommt, der Wahrheit gemäß mit Ja antworten. Derjenige aber, der aus dem Dorf der Lüge kommt, würde lügen und ebenfalls mit Ja antworten. Es gibt aber die Möglichkeit einer einzigen Frage, um dieses Problem zu lösen. Ich finde das alles viel zu schwer, viel zu kompliziert. Du hast die Möglichkeit, Kasper, mit einer einzigen Frage dieses logische Problem zu lösen. Ich wüsste es auch nicht. Kasper, wenn du es nicht weißt, werde ich sie dir sagen. Wenn du aus dem anderen Dorf kämest, würdest du dann mit Nein antworten, wenn ich dich fragen würde, ob du aus dem Lügnerdorf kommst? Über die doppelte Verneinung wird nämlich der Lügner zur Wahrheitsaussage gezwungen. Er wird nämlich über die doppelte Negation zu seiner eigenen Identität bestimmt. Das nenne ich Logik über Argumentation zur Absolutheit. Ja, ich weiß eine andere Frage. Ja? Es gibt keine andere Frage. Nach den Gesetzen der Logik gibt es keine andere Frage. Nein? Doch, ich weiß eine andere Frage. Dann sag sie uns doch. Ich würde denjenigen fragen, ob er ein Laubfrosch ist. Derjenige von Wahrheitsdorf würde sagen, nein, ich bin kein Laubfrosch, weil er die Wahrheit sagt. Der vom Lügnerdorf würde sagen, ich bin ein Laubfrosch, weil er gelogen hat. Und daher weiß ich, dass derjenige vom Lügnerdorf kommt. Nein, nein, das ist keine Frage. Nein, das kann ich nicht anerkennen. Das hat nichts zu tun mit Logik. Logik heißt schließen und nicht beschreiben. Das ist doch nur Darstellung. Das ist doch nicht Logik. Das ist doch nicht das Zusammenfügen von... verstehe. Ja, das Verständnis ist doch nicht das Ausschlaggebende. Der Schluss ist doch das Wesentliche. Als Professor der Logik und Mathematik habe ich nicht verstehen gelernt, sondern da habe ich schließen gelernt. Ich kann diese Frage nicht anerkennen.
Yo diría que la pasemos una vez más para que puedan tomar nota de qué fue lo que pasó, que puedan escuchar todo el movimiento del profesor, que no importa que es el profesor, del punto de vista que se olvida que lo es, porque el problema no es el punto de vista de la lógica, no es el punto de vista del razonamiento que se utiliza para resolver determinados problemas como el profesor trae. El problema no es ese camino, no vamos a defenestrar ese camino, sino el problema es cuando un punto de vista se olvida que es un punto de vista. Y entonces viene algo que lo descoloca, pero que no opera como un choque, que obliga a pensar, pero yo creí que esta era la manera de resolverlo. En verdad me doy cuenta que es una manera de abordarlo. Eso sería advertir el choque con algo que me saca de mis coordenadas. No, el tipo se enoja. Se enoja porque siente que toda una vida se le va al carajo. Toda una vida de creencias, de supuestos, se le va a la miércoles. En vez de decir, ay, no me he muerto todavía y tengo algo más para aprender, tengo algo más para descubrir. Entonces, miren bien, volvamos a verlo, porque no quiero que se queden solo con lo que yo digo, y fíjense cómo podemos pensar el razonamiento de Caspar. El otro sabemos que es deductivo. Se mueve en la lógica de la deducción o en la lógica de la inducción, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. En este caso, de lo general a lo particular, ¿no? La lógica tiene ya un montón de modos para poder dar explicaciones a los fenómenos particulares que podrían ingresar en su lógica general. Bueno, veamos cómo razona Caspar y cómo llamar a ese otro modo de acercarse a las cosas. Fíjense que el horizonte de Caspar es mucho más amplio para que él pueda advertir, gracias a la ADD, que hay modos mínimos empíricos que se vinculan a lo experiencial y que están cargados también de una lógica otra, es decir, una lógica, digo, otro modo de funcionamiento, y que en ese sentido la lógica cientificista lo ha negado. Y al negarlo, angosta la posibilidad de la experiencia, porque solo quiere que la experiencia humana replique algo que ya está instalado, conocido y probado. Miremoslo una vez más. Du Kasper, der Professor ist extra hierher gekommen, um ein paar Fragen an dich zu richten. Weißt du, er will deine Denkfähigkeit prüfen. Er will wissen, was du in diesen 2 Jahren gelernt hast und ob du logisch denken kannst. Willst du noch eine Frage beantworten, ja? Ja. Gut. Kasper, stell dir vor, hier ist ein Dorf. In dem Dorf leben nur Leute, die die Wahrheit sagen. Hier ist ein anderes Dorf. In diesem Dorf leben nur Leute, die lügen. Von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu und von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu. Und du stehst an der Kreuzung. Es kommt ein Wanderer und du willst wissen, kommt er aus dem Dorf der Wahrheitssager oder kommt er aus dem Dorf der Lügner? Um dieses Problem zu lösen, logisch zu lösen, hast du eine einzige Frage zur Verfügung. Bitte sage mir diese Frage.
Das ist doch für den jungen Herrn viel zu schwierig. Das kann er doch gar nicht wissen. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Wenn er nämlich simpel fragt, kommst du aus dem Dorf der Wahrheit, dann würde derjenige, der aus dem Dorf der Wahrheit kommt, der Wahrheit gemäß mit Ja antworten. Derjenige aber, der aus dem Dorf der Lüge kommt, würde lügen und ebenfalls mit Ja antworten. Es gibt aber die Möglichkeit einer einzigen Frage, um dieses Problem zu lösen. Tja, ich finde das alles viel zu schwer, viel zu kompliziert. Du hast die Möglichkeit, Kaspar, mit einer einzigen Frage dieses logische Problem zu lösen. Ich wüsste es auch nicht. Kaspar, wenn du es nicht weißt, werde ich sie dir sagen. Wenn du aus dem anderen Dorf kämest, würdest du dann mit Nein antworten, wenn ich dich fragen würde, ob du aus dem Lügnerdorf kommst? Über die doppelte Verneinung wird nämlich der Lügner zur Wahrheitsaussage gezwungen. Er wird nämlich über die doppelte Negation zu seiner eigenen Identität bestimmt. Das nenne ich Logik, über Argumentation zur Absolutheit. Ja, ich weiß eine andere Frage. Ja? Es gibt keine andere Frage. Nach den Gesetzen der Logik gibt es keine andere Frage. Nein? Doch, ich weiß eine andere Frage. Dann sag sie uns doch. Ich würde denjenigen fragen, ob er ein Laubfrosch ist. Derjenige von Wahrheitsdorf würde sagen, nein, ich bin kein Laubfrosch, weil er die Wahrheit sagt. Der vom Lügnerdorf würde sagen, ich bin ein Laubfrosch, weil er gelogen hat. Und daher weiß ich, dass derjenige vom Lügnerdorf kommt. Nein, nein, das ist keine Frage. Nein, das kann ich nicht anerkennen. Das hat nichts zu tun mit Logik. Logik heißt schließen und nicht beschreiben. Das ist doch nur Darstellung. Das ist doch nicht Logik. Das ist doch nicht das Zusammenfügen von... verstehe. Ja, das Verständnis ist doch nicht das Ausschlaggebende. Der Schluss ist doch das Wesentliche. Als Professor der Logik und Mathematik habe ich nicht verstehen gelernt, sondern da habe ich schließen gelernt. Ich kann diese Frage nicht anerkennen. Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué piensan de lo que vieron? Ayelén. Ay, no se escucha. Ayelén, ¿estás ahí? Porque no se escucha. No sé si querías hablar o... Yo no estoy escuchando, no sé si se escucha. No se escucha. Mientras esperamos, Laura Secotti ha levantado la mano. Tiene, hola, ¿qué tal? Tiene como bajo el volumen Ayelén, porque yo lo escucho muy bajito. Quizás subiendo el volumen o... A ver, si querés vos, Laura, mientras tanto. Sí, no, yo, aparte de lo que decías hoy, Silvia, de esto de que se enoja con otra forma de pensar, me parece que la respuesta que habilita el protagonista es que hay miles de otras respuestas posibles, porque cualquier otra pregunta, tipo si sos un mono, si sos cualquier otra cosa, habilitaría una respuesta que sirve para entender esto que él plantea. Entonces, en realidad, deja muy débil el argumento del profesor y bueno, es eso, habilita
otro mundo de respuestas, digamos. A mí la segunda vez que... Y fíjense una cosa, tomando lo que vos decís, Laura, que se me ocurre ahora. Fíjense que Kaspar Hauser, sin proponérselo así, cuando dice lo que dice, no solamente, escuchen esto, no solamente está resolviendo el problema que le trajo el profesor, pero desde la vía más experiencial que desde la vía lógica, sino que al hacerlo así, está combatiendo el pensamiento lógico cuando quiere totalizar la manera de pensar el mundo por fuera de la manera en que el mundo se va presentando, por fuera de la experiencia. Totalmente. Entonces no es solamente agregar otro punto de vista y hacer toda una especie de celebración de la diversidad como si todo diera igual, todo no da igual. Hay cosas que matan y hay cosas que encienden, como el ejemplo del martillo de Spinoza. El martillo, si le pega a la cabeza de una persona, la mata, pero si el martillo hace sonar el parche de un tambor, lo hace, si pega el parche de un tambor, lo hace sonar. O sea, hay composiciones, martillo-cabeza, que son nefastas, martillo-tambor son buenas. Entonces, no da todo igual. Ojo con la teoría de la diversidad, donde nos deja libres de pensar y de problematizar todo. No da todo igual. En todo caso, lo que sí es interesante es poner en tensión las perspectivas para chequear sus consecuencias, Y ahí advertiremos lo que nos resulta mejor o lo que nos resulta peor. No previamente, no hay nada que es bien y mal, no, pero hay cosas que son buenas o cosas que son malas, no bien y mal, sino buenas o malas. ¿De acuerdo a qué? ¿A una premisa? ¿A una convicción? No. De acuerdo a lo que hace eso en la vida. Si amplía, si enriquece, si permite próximos pasos o si angosta. Entonces, lo que hace Kaspar Hauser no es solamente, como decía Laura, mostrar que hay otra vía que es de orden más sensible, más experiencial, más de prueba y error, que también funciona, sino que está combatiendo la hegemonía de un modo cientificista, racional, cognitivo, como hegemonía. No combatirlo como un punto de vista, pero sí combatirlo como la hegemonía. ¿Se ve eso? Yelena, ¿ahora pudiste conectarte con el audio? No sé, ¿ahora me escuchan? Sí. Bárbaro, gracias. No, bueno, yo intentando seguir un poco esto de la pedagogía de la interrupción, que realmente me interesa y me provoca un choque de estos que vos mencionabas, porque uno está muy acostumbrado a planificar lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y que salga medianamente parecido a lo que en la cabeza se idealizó. Cuando estaba mirando la escena, lo que se me representó es cuando enseñamos la cuestión del ABP, por ejemplo, o de la resolución de problemas, y que muchos practicantes, docentes, es como que ya vienen con cuál es la línea de pensamiento que tiene que establecerse. Entonces, en realidad, el profesor le plantea una situación problemática que no es un problema, porque según su perspectiva es una única forma de realizarse, y no admite otras miradas u otras hipótesis de realización. Entonces, qué interesante es hacernos eco de esto de que sin expectativa, todo lo que pasa es un regalo de la vida y que muchas veces no nos permitimos estar ahí. Yo hay algo que vengo insistiendo, tanto como asesora pedagógica de nivel secundario, como en mis prácticas como docente en nivel superior, y es en tratar de todos los días disfrutar de lo que estoy haciendo, y que ese sea un termómetro de si funciona o no funciona y qué es lo que va pasando. No es cientificista, no tiene un trasfondo reglamentario ni burocrático, ni está relacionado ni siquiera con el psicoanálisis, se podría decir, sino que tiene que ver con un termómetro sensible de mi propia existencia y de mi propia vida, y de decir, lo que estoy haciendo más de 8 o 9 horas por día, quiero que me signifique felicidad. Y
Y eso es algo que, bueno, que no sé por qué lo asocié con esto que estamos pensando, pero que también irrumpe un poco, porque no estamos acostumbrados a fíjate que, no, claro que sí, fíjate que yo lo asociaría de esta manera. Cuando, sigamos con la peli un ratito, cuando el profesor dice la manera de resolverlo, lo que está operando ahí es su razonamiento, pero como si la cabeza estuviera separada de la dimensión sensible, separada de lo que le pasa al cuerpo, separada de las observaciones aleatorias, que ni siquiera yo sabía que los iba a capturar. Pero, fíjense otra cosa, el profesor le trae el problema, él lo trae, ya lo sabe, y le trae la respuesta. Él viene con algo ya sabido, a buscar una respuesta ya sabida. El pobre Caspar está en inferioridad de condiciones, porque él no eligió ese problema, sin embargo, se aviene a pensar lo que no había pensado, mientras el profesor solo piensa lo que había pensado. Digo, porque la cosa de las situaciones problemas, los docentes nunca arman problemas in situ, vienen con los problemas armados. Nunca se les ocurre, por ejemplo, construyamos un problema alrededor de cuerpos devenidos zombies. Cuando digo problema, no quiero decir qué cagada, no tiene que pasar esto. No, problema es algo para investigar, no es algo malo, no es algo bueno, es algo que viene a desacomodar las piezas de un rosario para que podamos investigar y entonces qué. Pero da la casualidad que justo el docente viene con el problema elaborado, el problema diseñado y el problema respondido. Por lo tanto, no viene con ningún problema, porque el problema es algo que podemos balbucear a partir de lo que nos pasa experiencialmente y colectivamente ver qué onda, sí, así como lo dicen los pibes, qué onda, a dónde nos lleva, no a qué buen puerto, a dónde nos lleva. Entonces, esta ventaja del profesor, en realidad lo que muestra es su debilidad. Mientras que Kaspar Hauser tiene una fortaleza que no tiene el profesor, porque se anima a pensar lo que él nunca se le hubiera ocurrido, porque él le hubiera importado 3 carajos si es el pueblo mentiroso o es el pueblo que dice la verdad. Pero el tipo acepta la regla de juego. La fuerza de los débiles, decía Amador Sabater, refiriéndose, no me acuerdo a qué autor. O sea, Caspar tiene más fuerza, se atreve a pensar lo que él no había pensado y a probar una vía que no había diseñado. Mientras el profesor viene con todo armado. El profesor es mucho más débil que los alumnos, porque viene con todos sus palenques que los mantiene, que los sostiene. Mientras los pibes no tienen la más pálida idea y se avienen a pensar ahí si es que les propongo algo interesante, porque si no, la verdad que ya a esta altura nada los motiva a tener que hacerlo. Entonces, ahí hay otra cosa que es interesante, que Kaspar Hauser piensa lo que no había pensado. Es decir, Kaspar Hauser es el ignorante que piensa, diría Rancière, mientras el docente es el ilustrado que no piensa. Ilustrado que no piensa, ignorante que piensa. ¿Por qué digo esto? Porque Kaspar Hauser probó una manera de dirimir ese enigma, mientras que el otro solamente repetía lo que sabía. Ilustrado que no piensa, ignorante que piensa. ¿Qué conclusión sacamos de ahí? Algo que Ignacio Leucóvic decía siempre. El saber se posee y está en las bibliotecas. El pensamiento no se posee, el ignorar, el no saber, es algo que no se posee y solamente nos empuja a pensar. El saber está en las bibliotecas. Repito, aplico, transmito. A menos que con ese saber yo arme nuevos problemas o nuevas preguntas que no se me habían ocurrido una vez que lo tomo. Pero entonces problematizo el saber que leo. Si lo tomo sin problematizar, soy débil. Solo repito, solo transmito, solo replico. Bueno,
Este es el punto. Ya estamos en horario, no sé si alguien quiere decir algo más, si no seguimos mañana. Sí, Seferino, dale. Bueno, cortito, interesante lo doy. Me parece que la situación esa que veo lo relaciono mucho con la cuestión de la verdad, ¿no? No hay obviedad, no hay un solo camino, sino que en esta dinámica de la vida, que hablamos mucho del movimiento, cada uno tiene una forma particular de llegar a esa respuesta, y coincido con lo que hablamos de que es importante que desencajemos la realidad, que haya una transgresión sobre la realidad para poder demostrar que cada uno puede llegar a un resultado propio. Y me parece que, retomando una cita muy famosa, no hay hechos, sino que hay interpretaciones, y es muy importante valorar las interpretaciones de cada uno de los protagonistas en la vida. Esa es mi opinión. Valorarla o ponerla en tensión para ver, vuelvo al martillo de Spinoza, qué consecuencias tiene. O sea, yo no respeto a Bolsonaro, yo no respeto a Milei, pero no es que no lo respeto a priori, sino que lo que proponen me parece que destruye todas las potencias vitales. Agarra un arma y mata, lo único que conviene es el mercado, que el mercado organice las economías, que los que pueden, pueden, y los que no pueden, que se mueran. O sea, para mí no es respetable cualquier cosa, pero no hay una priori, no hay una priori que dice esto es respetable y esto no. No, es en concreto, en la cancha se ven los pingos, es según sus consecuencias, es según sus efectos, es según sus derivas, es según lo que sume o lo que reste, que uno dice, por aquí sí, por aquí no. Cuando el profesor trae el punto de vista lógico como el único punto de vista, yo puedo respetar el punto de vista lógico si acepta la conversación con otros puntos de vista, más experiencial, más ligado a una relación con la tierra. La tierra sería como con el movimiento de las cosas, con la experiencia del vivir. Entonces ahí ponemos en tensión y todo bien. Pero si pretende erigirse como un saber superior, como un saber por encima, porque responde a una lógica ilustrada, ese criterio no me resulta bueno. O sea, no hay una a priori de que está bien o está mal, ninguna a priori. Pero en la cancha, en el escenario, se ve de acuerdo a las consecuencias, a los efectos, si suma o si resta, si es mejor o si es peor. O sea, lo que se trata no es de celebrar cualquier cosa, sino de poner en escena las consecuencias, las derivas que tiene una perspectiva o que tienen otras. Ese es el punto, tenés, Guille, te mandó Pauli, la señor Bachmann, que es otra película que tenemos muy buena. No, esa no. Bueno, ella está de vacaciones, yo voy a ver si la puedo conseguir y te la puedo mandar también, porque entre esa y mi amigo Nietzsche son dos que estaría muy buena poder verla mañana, son fragmentitos que hemos seleccionado. Bien. Bueno, veo si mañana te la puedo mandar. Dale, ok. Bueno, ¿nos vemos mañana? Mañana a las 19 horas entonces. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias Silvia. Chao, buenas noches. Hasta mañana. Mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Hasta mañana.